0412-700-7606, 0412-700-7606, nuestro WhatsApp siempre a su disposición. Disculpas a aquellos que no le hemos podido leer sus mensajes, varios comentarios desde el Zulia quedaron por acá pendientes, desde el Zulia Juan Carlos Pacheco, Luis Rodríguez desde Anzoátegui, desde Puerto La Cruz, Juan Cabrera desde Coro. Disculpen a todos, hacemos siempre lo posible por acá para leer su participación en nuestro espacio. Y también recuerden nuestro Twitter, @encontexto_piso y @Carlos Peñalosa. Enrique Ochoa Antich con nosotros en estudio. Siempre un gusto. Hola, Carlos. Tenerlo por acá. Gracias, gracias. Tú siempre me invitas. Sí, claro, analizando los escenarios. Enrique Ochoa Antich decía recientemente que fue polémica esa declaración que dio hace poco, donde decía que estábamos peor con María Corina que con Maduro. Pues sí, quieres que empecemos por ahí, por lo polémico. No, tenemos mucho que hablar. Si tú me permites, quiero, como ustedes tocaron el tema de los presos políticos con Chugo. Sí, en las preguntas. Bueno, yo siempre, a veces trato en estos programas, arrancando antes de que se nos vaya el programa, de decir algo sobre el tema. En primer lugar, volver a exigir, como hizo Chugo, la libertad de los presos políticos. Algunos chavistas a veces que le escriben a uno por WhatsApp y le dicen, bueno, es esta cosa, y reaccionan con vehemencia, esos no son presos políticos, son políticos presos, todo ese cuento. Yo siempre les digo, bueno, con ese tipo de razonamiento, los del 4 de febrero seguirían presos, y seguramente Chávez se habría muerto en la cárcel, porque imagínate tú, tuvieron 2 alzamientos militares y 400 muertos, y destruyeron yo no sé cuántos bienes públicos, ¿no? Violaron todas las leyes, etcétera, pero se buscó un tipo de acuerdo. También la gente que cree que Chávez ganó la presidencia porque se le otorgó la libertad, deben recordar que él pasó 94, 95, 96, 97 con 5 puntos abajo. Subió en el 98 por errores que cometió la clase política, no porque se le haya dado la libertad. Es posible que se haya sido un poquito indulgente, pero... Claro. Pero en todo caso no fue por eso. Pero siempre se vincula que la victoria tiene que ver con el golpe de Estado, ¿no? Del 4 de febrero. No es correcto. Él estuvo, digamos, en el sótano de las preferencias políticas de los venezolanos hasta que AD cometió el colosal error de postular a una especie de pieza arqueológica que era Luis Alfaro Ucero, con todo el respeto se ha dicho, y Copey a Irene Sáez, que era una señorita que le faltaba mucha capacidad, ¿no? Entonces el partido de Rómulo Betancourt terminaba con Alfaro Ucero y el partido de Rafael Caldera y Eduardo y todo lo demás terminaba con una ex reina de belleza. Yo estudié con Irene, la quiero mucho, pero no tenía ninguna capacidad para ser presidenta de la República. Bueno, pero aparte de echar la historia para atrás, yo quiero volver a insistir en la libertad de los presos políticos. Creo que todos deben ser liberados, los civiles y los militares. Por cierto, creo que los opositores que piden que esto ocurra también deben recordar digamos, como contrapartida en una especie de acuerdo entre gobierno y oposición, debe ocurrir lo mismo respecto del futuro. En el futuro, si eventualmente llegase a haber un gobierno de oposición, esa es una de las grandes preguntas que deben responder los que son candidatos por la oposición, deben plantear la idea de una justicia transicional, no como algunos venden por allí, que una vez apenas ellos lleguen a Miraflores, van inmediatamente a encanar a todos los chavistas que supuestamente han cometido delitos. Bueno, pero quería en particular referirme hoy al tema de Leonardo Azócar, Daniel Romero y Juan Cabrera, que hasta nuevo aviso, hasta hace unas horas, estaban presos, detenidos, son trabajadores de Sidor y están presos de una manera totalmente injustificada. Yo le escribí un Twitter por allí, un tweet a Delcy, a Maduro y a Tarek, diciéndole, bueno, recuerden nuestras luchas en el pasado por los derechos de los trabajadores. ¿Cómo es que un gobierno que se dice de los trabajadores encarcela a unos sindicalistas en un escenario tan privilegiado como Sidor? Por cierto, esa empresa que cuando la dejó Teodoro, la dejó privatizada, pero con 25% de las acciones en manos de los trabajadores. Ahora, estatizada supuestamente del pueblo, los trabajadores son encarcelados por un gobierno autoritario. Y después quería, por cierto, hay muchísimos casos, pero quiero referirme a uno que me parece terrible. Muy contento de que haya liberado al fotógrafo Carlos de Viais, por cierto. Pero un caso igual de injusto es el de Urinel Rincón,
Ella es una muchacha que trabajaba en el Ministerio de la Defensa. En la época de la pandemia, como no podía ir al trabajo, empezó a trabajar de taxista. Y bueno, un día ocurrió que le pidieron una carrera a un acto de la oposición. Y ella, un señor que ella ni conocía, le hizo la carrera. Y en ese acto estaba este diputado Caro, que estaba perseguido por el gobierno. Gilbert Caro. Gilbert Caro, que creo que estaba clandestino en esa época. Y resulta que el señor empezó a echarle los perros a la pobre muchacha que cuando se bajó el otro, pues él empezó a hablar con ella y empezó a atacarla por WhatsApp, una especie de seducción allí por la vía del WhatsApp. Y entonces los servicios de inteligencia pescaron esta conversación entre una funcionaria del Ministerio de la Defensa, pero que no estaba allá, sino que estaba manejando un taxi, y este Gilbert Caro, al cual ella no le aceptó ni siquiera un café. Y resulta que tiene varios, creo que años ya, o más de un año presa. Se ha estado pidiendo la boleta de excarcelación. Parece que ya estaba a punto de dársele, pero ahora se señala que es un delito de Estado, porque está vinculado al Ministerio de la Defensa. Son casos muy terribles que ocurren en el país, que ojalá que Delcy, que trabajó conmigo en Derechos Humanos, Tarek, etcétera, Nicolás Maduro, que tantas veces me visitó a mí en la Oficina de Derechos Humanos para uno ayudarlo en casos, recuerdo por ejemplo de Freddy Bernal y muchos otros perseguidos en aquella época. Oye, que tengan un poquito de sensibilidad, claro, y más allá de la negociación política, sin pedir nada a cambio, sobre todo algunos casos tan emblemáticos como este que acabo de decir, puedan ser resueltos, ¿no? Bien, mencionábamos el tema de la coyuntura política actual, cerrando el tema de los presos políticos. Por cierto que coincide buena parte de este tema con otra pregunta que tenía nuestra audiencia y tenía que ver con la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, que entendemos son procesos distintos, no tienen nada que ver con los casos que menciona nuestro invitado, pero hay mucha especulación también respecto a este tema del proceso de la Comisión de Hechos de Lesa Humanidad en nuestro país. Pasando a lo político, vemos una coyuntura que continúa bastante compleja, ¿no? Pasando, como mencionamos en la parte anterior, el tema de las primarias, hoy un poco más definido ese escenario. ¿Cómo lo ve Enrique Ochoa Antich? Ahora que el CNE sí va. Te digo así entre paréntesis rapidito que me parece muy positiva la visita de Karim Khan, me parece muy bueno que haya dejado aquí una oficina, claro. Y yo sigo pensando que será muy difícil que si se atienen exactamente a lo que es el Estatuto de Roma, esa ilusión que tienen algunos oposicionistas de que van a encanar a Maduro, bueno, creo que es difícil demostrar la responsabilidad penal, que para eso es que existe la Corte Penal Internacional. Es posible que muchos funcionarios del Estado venezolano, funcionarios militares y policiales, incluso políticos, puedan ser responsables. Maduro tiene una responsabilidad política, pero no creo que se le pueda al menos comprobar una responsabilidad penal. Bueno, las primarias, ojalá que tengan éxito. Yo no voy para nada a desearles ningún mal. Me parece un poco preocupante, efectivamente, que al final pareciera que todo indica que la opción, así como ustedes conversaban y conversábamos tú y yo fuera de cámara, que es muy parecido al 98, la decadencia de un régimen político, en aquella época era la decadencia del punto fijismo, mostrando un fracaso histórico al final, después de 40 años de hegemonía política, y la inhibición de la alternativa democrática que se había construido, que éramos el MAS y la causa R, que si hubiésemos actuado correctamente en el 93, habríamos sido una alternativa y nos habríamos evitado toda esta tragedia que vino después de Chávez. Y en esa analogía hoy, ¿quién es ese? ¿La Alianza Democrática? Creo que, por un lado, está la decadencia del chavismo como proyecto político, claro, mucho más acelerada que la del punto fijismo, el fracaso mucho más evidente que el del punto fijismo. Yo me opuse a todos los gobiernos punto fijistas, pero es evidente que durante aquellos gobiernos quedaban unas obras, que hay una infraestructura sobre la cual se ha basado, por cierto, el chavismo. Incluso cuando se habla del tema petrolero, de que Chávez logró llevar el petróleo a 100 y fue gracias a él que se puso a 100, se basó en la OPEP, fundada por Betancourt, más que por el propio Pérez Alfonso, por Pérez Alfonso también, por supuesto, pero ideada desde mucho antes por el propio Betancourt, lo reconoció Pérez Alfonso siempre. De modo que el putufijismo dejó algo más, pero también había fracasó el chavismo, y hay una inhibición de la oposición democrática,
Ahí hay muchos actores que se han inhibido, sin duda alguna Acción Democrática y un Nuevo Tiempo. Alguna vez creo que hablamos aquí en uno de tus programas, yo le envié una carta en plena efervescencia del extremismo después del 17, 18, cuando vieron que ya no era posible convocar el revocatorio, empezó el extremismo a tener mayor oxígeno, porque el propio gobierno se lo dio. En la medida en que bloqueó el revocatorio, pues el extremismo empezó a justificar su política. Y entonces Acción Democrática y un Nuevo Tiempo, en vez de reaccionar con entereza, con principios, con cohesión, con coherencia, pues se dejaron arrastrar por el extremismo, que actúa siempre con hechos cumplidos. Por ejemplo, la salida del 2014, que no es el 2016, pero es el 2014, fue una especie de anticipo del 2016 o 2017. Esa salida fue un hecho cumplido, se presentó, la MUD no estaba de acuerdo, pero Leopoldo y Machado impusieron la salida. Causaron muertos de lado y lado y una cosa terrible y un fracaso enorme para la oposición. ¿Pero hubo inhibición o hubo participación? Porque hubo algunos actores políticos. Sí, pero en ese momento los partidos democráticos, vamos a decir, la oposición democrática no fue suficientemente contundente. Yo en aquella oportunidad, por cierto, propuse y logramos que se llevara a la MUD una proposición que tenía mayoría incluso, que era en ese momento producir un deslinde con voluntad popular de Leopoldo López y con la señora Machado. Es decir, producir un deslinde con los dos sectores que estaban llevando adelante una política que no era la de la MUD. La de la MUD venía después de la rectificación del 2006 por una ruta democrática, victoria electoral en el 2007, ganamos las principales gobernaciones y las principales alcaldías en el 2008 y el 2009. En 2010 nuevamente en la Asamblea obtuvimos más votos en el 2010, no más diputados por el sistema electoral, pero más votos que el PSV en el 2010 y se ganó la Asamblea Nacional en el 2015. Una coherencia de la ruta electoral. Bueno, en el 2014, antes del 2015, ellos trataron de romper con esa ruta y entonces yo decía, bueno, eso lo lógico es que establezcamos un deslinde. Si se hubiese establecido ese deslinde, quién sabe si nos hubiésemos ahorrado muchas de estas cosas que hemos estado viviendo, por ejemplo, todo ese episodio tan triste y patético que fue el guaidoísmo, ¿no? Nos toca hacer una pausa y de regreso hablamos porque de ese deslinde que no se dio y de esos líderes hoy son los que están de primeros en las encuestas. Así lo muestran los números y algunos dicen que son los que tienen la primera opción. Voy a hablarte también del evento en el que estuve de lápiz. Ajá, hoy estuvo en el lápiz. Recordemos. Enrique Ochoa Antich está cambiando el anaranjado por el morado. No, fui a un evento, pero ya ahorita... Hablamos al regreso de la pausa con nuestro invitado respecto a eso y leemos también sus comentarios en redes sociales. @EnContextoEpisodio y @CarlosPenalosa.